Estamos conversando vía telefónica desde la prisión Kilo 5,5 en Pinar del Río, desde un área de máxima severidad, con el preso político Leudis Arce Romero. Leudis es de Isla de la Juventud, del municipio especial de Isla de la Juventud, Nueva Gerona, su capital. Lleva más de 12 años en prisión. Ahora en marzo-abril, cumplirá 13 años en prisión. La mayor parte del tiempo en la prisión Kilo 5,5 en Pinar del Río, otro corto tiempo en Kilo 8. Nuevamente regresó a Kilo 5,5 en Pinar del Río y se encuentra en condiciones allí, repito, de máxima severidad. Leudi, cuando conociste del indulto, cuando te llegó la noticia del indulto de 3.522 presos que el gobierno, que el régimen cubano había decidido efectuar como regalo al Papa Francisco, ¿cómo te sentiste tú y cómo se sintieron tus dos compañeros de causa que se encuentran en ese penal? Bueno, de momento, quiero decir que estaba acostado, oigo la noticia del indulto y rápidamente me tiro de la cama con la esperanza de que vive preso, esa esperanza de que un día le llegue la suerte y poder obtener lo más preciado del ser humano, que es la libertad. A medida que dice el del noticiero de por la mañana que iban a dar un indulto de 3.522 presos, me sentí grandemente esperanzado y a la vez contento, pero a medida que fue leyendo el comunicado me di cuenta que para mí no había posibilidad. ¿Por qué te diste cuenta que para ti no había posibilidad? Porque al concluir expresa que el gobierno había decidido no incluir a ningún preso que de delito contra la seguridad del Estado. Ahí me mataron completamente la esperanza. Leudis, llevas más de 12 años en prisión. Para quienes van a escuchar esta entrevista, me gustaría que me resumieses qué te llevó a prisión, qué pasó en la primavera del 2003 que terminaste condenado a cadena perpetua. Bueno, en el año 2003, como es bastante conocido, junto con 7 compañeros míos, intenté llevarme un avión de la Isla de la Juventud. Realmente, mucha gente nos juzga con un término muy fuerte, pero no se dan cuenta ni analizan realmente las consecuencias que me llevaron a cometer este tipo de actos. Principalmente quería emigrar del país por la situación económica en la cual me encontraba, para ayudar a mi familia y para obtener un nivel de vida y llegar a un país donde hubieran oportunidades que no tenía aquí en Cuba. Esto es realmente lo que me conlleva a la prisión en el 2003. En el 2003 se habían llevado, antes de que ustedes intentasen poner en práctica su plan, se habían llevado ya 2 aviones, habían desviado 2 aviones que volaban de Isla de la Juventud de La Habana hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Esos 2 aviones sí habían llegado al territorio norteamericano. Esos 2 aviones habían llegado al territorio norteamericano y también sucedió lo de la lancha de regla. También sucedió lo de la lancha de regla, donde terminaron fusilados 3 jóvenes, de los que de hecho esos 3 jóvenes son prácticamente lo que nos salvan la vida a nosotros. Hoy me encuentro aquí hablando realmente por la desgracia de esos 3 muchachos que realmente no hicieron nada para ser fusilados. Es decir, ¿tú consideras que si no ocurre lo de regla y el fusilamiento de esos 3 jóvenes de la raza negra, ustedes podían haber terminado siendo fusilados como escarmiento? Es decir, lo que hicieron con ellos 3 lo podían haber hecho con ustedes. Completamente seguro estoy de eso. Quiero hacer una pequeña anécdota de cuando me detuvieron, que me llevaron para la delegación. Ahí, estando en la parte de atrás de la perseguidora, llegó el primer secretario del partido del municipio en ese momento y abrió la parte de atrás de la perseguidora y nos preguntó si veíamos el noticiero a José Ángel Ortiz. Nosotros no le contestamos. Entonces nos dijo en ese momento de que habían fusilado los 3 de la lanchita de regla.
realmente en ese momento no le creí, porque no pensaba de que habían hecho tanto como para merecer la muerte. Pensé en ese momento de que lo hacía como un método de intimidación. Si realmente hubiera conocido lo que me esperaba a mí después, quizás me hubiera asustado más. Porque realmente me di cuenta a través de estos años que el gobierno cubano no necesita motivo, ¿cómo decir?, cosas sólidas para tomar una medida tan drástica, sino que actúa según según ellos estimen conveniente en el momento, en las circunstancias que esté viviendo el país. A ver, ustedes fueron 5 condenados a prisión perpetua y otros 3 a sanciones de 30, 25 y 20 años, ¿no? Sí. Dime una cosa, ¿ustedes llegaron a intentar apropiarse del avión, entraron al aeropuerto, abordaron la aeronave? ¿Qué pasó? En ningún momento nosotros vimos el avión. Nosotros, como es conocido, en todas partes, en el alto juicio, en la entrevista que tuvimos con Fidel Castro, presidente de Cuba en ese entonces, todo está firmado y grabado, que nosotros nunca llegamos a ver el avión. Nosotros hacemos estancia en la Cornicio, es un motel que queda al lado del aeropuerto. Ahí, como a los 20 o 30 minutos de encontrarnos, José Luis Pérez Puente, uno de los que se encontraba conmigo, me llama aparte y me dice que ya él no quería seguir con lo que estábamos haciendo. De primer momento, yo trato de disuadirlo, pero a medida que él me estaba hablando, realmente yo me di cuenta que el motivo que me estaba planteando no era por el cual que él quería desistir, sino realmente él me estaba diciendo que no quería proseguir porque se dio cuenta de la gravedad del hecho que estábamos cometiendo. Esto me hace reflexionar y llamo entonces a Francisco Reyes Rodríguez y a José Ángel Díaz Ortiz, que se encontraban conmigo, porque Lázaro Ávila Sierra, que es el otro condenado a cadena perpetua, estaba en el aeropuerto con los 3 condenados a 30, 25 a 20 años. Ahí hacemos una pequeña valoración de lo que estaba sucediendo y determinamos no seguir con la acción. A las 8 en punto llegaba el avión y aterrizaba. Nosotros nos dirigimos al aeropuerto a eso de las 8 y 5, 8 y 10, con el propósito de recoger a Lázaro y irnos para Gerona. Cuando llegamos al aeropuerto, se bajan Francisco Reyes Rodríguez y José Luis Pérez Puente, pero José Ángel Díaz Ortiz y yo no podemos bajarnos porque ahí somos detenidos por la seguridad del Estado. ¿Qué crees que motivó que le detuviesen en ese momento, es decir, de manera tan temprana, cuando se suponía que solo ustedes conocían los planes y que, no había por qué levantar sospechas o por qué las autoridades esperarlos o detenerles así de manera previa? Bueno, yo en el alto juicio el fiscal alega de que por el rápido actuar de las autoridades fue que no logramos concretar los hechos. Al nosotros decir de que estábamos arrepentidos, que dice él que esa no era la verdadera causa, pero yo estoy completamente en desacuerdo con él, porque si hubiera sido el rápido actuar de las autoridades, nosotros no hubiéramos llegado al aeropuerto. ¿Qué pasa? A nosotros nos acusan de terrorismo por 2 cosas, porque según el fiscal amarramos el guardia en zona deshabitada y por el alquiler del carro, que él dice que eso es terrorismo pagado. Es decir, estamos hablando de que ustedes antes de llegar al aeropuerto habían amarrado a un guardia y habían alquilado un vehículo. Nosotros alquilamos el vehículo de Gerona para dirigirnos al lugar de los hechos. Y sí, amarramos el guardia, que es el guardia que nosotros le quitamos la cadena. Es decir, estamos hablando de qué tipo de guardia. Un guardia del servicio militar. Un recluta del servicio militar obligatorio. Del servicio militar, que como se demostró en el alto juicio, violó completamente el servicio de guardia. En ningún momento hizo uso de las normas del servicio de guardia. ¿Cómo se apropian ustedes del arma?
nosotros nos apropiamos del arma porque nosotros entramos, porque eso son unos silos bajo loma. Anterior a los hechos, esos silos servían para conservar tanques de guerra, pero después esos tanques fueron sacados ahí y se cogieron para guardar armamento. Nosotros llegamos al primer silo. Al darnos cuenta que era imposible entrar, salimos a una callecita principal del primer silo y ahí Jorge Luis me comunica de avanzar al otro silo. Cuando damos 2 o 3 pasos, hasta ese momento, como Juan por su casa, nadie nos había detenido, ni nadie nos había dado el alto, ni no habíamos visto ningún guardia en ningún momento. Cuando damos unos pasos hacia adelante, el guardia que está sentado bajo una matica de mango fuera de la callecita principal es que nos ve. Ahí sale a la callecita, nos da el alto y nos pregunta qué hacíamos ahí. Yo le comunico que estábamos perdidos, que nosotros queríamos ir para La Fe, es un pueblo de la isla, la segunda ciudad de la isla, del municipio especial. Entonces me comunica de que no, de que por ahí no se cogía para ir para La Fe. Entonces yo le digo, bueno, si no es así, nos marchamos. Él me comunica que no nos podíamos marchar porque el país estaba viviendo una situación difícil, que se habían llevado aviones y una serie de cosas más. Yo le comunico a él que nosotros no estábamos para nada, que nos dejara marchar. Con esta intención damos como 2 o 3 pasos y él me dice que iba a tocar la campana. La campana es un punto de contraincendio, de eso que es un tanque picado a la mitad con un poco de arena, una pala y un pico. Ahí la campana es una bala de cañón, un casquillo de bala de cañón, con un hierrito. Nos paramos y yo le comunico de que no es necesario que toque la campana, que nos dejara marchar, que nosotros no estábamos para nada. Él dice que no, que él tenía que llevarnos para el oficial de guardia de la unidad, pero a medida que él nos va diciendo esto, él va avanzando para arriba de nosotros, cruza por delante de mí, cruza por delante de Francisco y Lázaro, y va directo al punto contra incendio donde se encontraba la campana. En dicho punto se encontraba José Ángel frente al mismo punto de contraincendio. Él, en todo este tiempo, con la KM terciada en el pecho, él nunca saca la KM, él nunca, como dije anteriormente, nunca hace el proceso de lo que es la medida de seguridad de un servicio de guardia. Cuando llega al punto contra incendio, le da la espalda completamente a José Ángel, que estaba parado delante del mismo. En ese momento, José Ángel lo coge por la parte de atrás y se tira con él para atrás. Francisco y Lázaro van para arriba de él igual que yo. Ellos lo sujetan y yo cojo y le quito la KM con los 4 cargadores. Es decir, impiden que él dé la alarma que pretendía dar. Impedimos que... Ese fusil AK-47, ¿dónde estaba? ¿En manos de quién estaba cuando ustedes resultan detenidos en las afueras del aeropuerto? No, esa arma, después que yo la meto en el maletero del carro, eso nadie más la tocó. Nosotros fuimos para la codorniz, sucedió lo que conté anteriormente y nos dirigimos al aeropuerto, pero con el arma dentro del maletero, que eso es una cosa que también nosotros lo aclaramos a juicio. Si nosotros hubiéramos sido esos terroristas que decía el fiscal, ¿cómo decirte? Esos criminales, como quisieron hacer ver, nosotros primeramente tuvimos una unidad militar completamente a nuestra disposición, sin los armamentos a nuestra disposición. En vez de un arma y un hombre armado, hubiéramos sido 5 hombres armados, que hubiéramos llegado armados hasta los dientes. Es decir, que luego de que neutralizan al recluta, le quitan el fusil, ustedes allí podían sacar armamentos y almacenes. Completamente fácil, porque ya ese era el único guardia en esa área y el área quedó bajo control de nosotros. Perfectamente hubiéramos podido acceder a los silos y, como ya dije, de vernos armados hasta los dientes y llegar, supuestamente siendo estos terroristas que ellos han querido pintar a través de todos esos años,
y haber llegado con 5 AKM al aeropuerto. Sin embargo, llegamos al aeropuerto con la AKM dentro del maletero. ¿Qué día ocurrieron esos hechos? Eso ocurrió un jueves 10 de abril del año 2003. Jueves 10 de abril. Ninguno había pensado en que aunque lograsen su objetivo, aunque hubiesen mantenido el plan, hubiesen penetrado en el aeropuerto, hubiesen controlado la aeronave, si llegaban a los Estados Unidos iban a ser procesados y terminarían en prisión por el delito de secuestro de una nave aérea o piratería. Realmente sí, José Daniel, realmente sí lo habíamos pensado e incluso estábamos seguramente de ello. Pero hay situaciones en la vida que algunas veces uno está dispuesto a afrontar. Para nosotros era mejor vivir en una cárcel en Estados Unidos que vivir aquí en Cuba. Mira, me dijiste hace un instante que la situación económica que tenían era muy difícil, que querían progresar, buscar oportunidades, ayudar a su familia. Solo por la cuestión económica ustedes arriesgaron su vida, su libertad y estaban dispuestos a pasar años en una prisión norteamericana, es decir, preferían eso a mantenerse libres en su municipio, en su pueblo, en su ciudad, en las condiciones en que se encontraban, o hay otros motivos, hay otras cosas que pesan también. En parte sí, pero también quiero decir una cosa. Algunas veces hablamos de que nos íbamos por problemas económicos, como si los problemas económicos no tuvieran nada que ver con la política, como si la economía del país la dirigiera otra gente que no fueran los políticos. Realmente la situación económica del país es producto de la misma política que han trazado el gobierno de este país durante tantos años. Es realmente lo que nos obliga a emigrar del país, porque si este gobierno durante tantos años hubiera utilizado otra política donde nosotros, los cubanos, tuviéramos la posibilidad de tener una vida con un nivel de vida alto, un nivel de vida normal como en otras sociedades del mundo, nosotros es ilógico que hubiéramos tratado de cometer este tipo de hechos. Nosotros, ¿qué ser humano está dispuesto a abandonar su tierra? ¿Qué ser humano está dispuesto a abandonar su familia, a los amigos que lo vieron crecer para ir a un país extraño a ver qué puede pasar? Y más sabiendo que podía costarnos la prisión. Más de 12 años después, si estuviese nuevamente en Gerona, y las condiciones pues, que siguen siendo las mismas, te hubiesen empujado a buscarle otra salida a tus problemas y a la situación de la familia, ¿volverías a optar por esta vía para salir, escapar del país, o pensarías en otra forma, otra vía? Mira, José, yo actué, y mi compañero, porque he hablado en todo este largo tiempo con ellos y hemos hablado muchas veces sobre eso. Nosotros actuamos realmente por las circunstancias, por lo que estaba viviendo el país, pero no creo que vuelva a hacer lo mismo. Siempre he pensado, y porque he tenido tiempo para hacerlo, aparte que en ese momento realmente era un muchacho que realmente no pensaba con profundidad, ya he tenido tiempo de madurar y de hacerme mejor persona a través de todos estos años. He pensado que no utilizaría el mismo método, aunque no desistiría del fin. Sé que escogimos mal el método, pero no me arrepiento ni no me voy a arrepentir nunca del fin, de emigrar de este país, que realmente es el móvil de nuestro delito. Nuestro delito, como ellos dicen, no tiene un fin terrorista. Nuestro delito tiene un fin netamente migratorio. ¿Cómo han sido estos 12 años en prisión? Estos 12 años en prisión, te pudiera decir, resumiéndote, que si a mí, antes de caer preso, me hubieran preguntado y me hubieran leído el futuro y me hubieran dicho por lo que yo tenía que pasar y por esta sanción horrible que hoy cargo en mis hombros, y me hubieran preguntado si yo estaba apto para enfrentarlo, y hubiera dicho que no, realmente, honestamente te lo digo,
porque realmente nunca imaginé que una prisión en Cuba fuera tan difícil. Aparte de que nunca imaginarme que por el delito que cometimos nos fueran a sancionar a una sanción tan descomunal como la que nos sancionaron. Porque yo creo que toda sanción, todo delito tiene un mínimo y un máximo de sanción. Quizás no llegamos al mínimo, pero de lo que sí estoy seguro es que no llegamos al máximo. La prisión en estos 12 años ha sido horrible. Primeramente, de todo el proceso fue horrible. Y al llegar aquí al 5,5 me ubicaron en la sección 4 de dicha prisión. Esta sección 4 es célebre por su atropello, por sus malas condiciones. Al llegar yo aquí, lo primero que me encontré fue con un pasillo lleno de agua, puerta tapiada. Eso parecía un laberinto, una bulla increíble. Entonces, como único entretenimiento, un libro. Aquí no existía teléfono, aquí no existía televisor, aquí no existía nada. A raíz de eso, he aprendido a vivir con el dolor, he aprendido a ir sorteando la situación y he vivido cosas inimaginables para la mente humana. Son cosas, abuso, atropello, la principal tortura de un ser humano, que es la tortura psicológica. Dormir todos los días en la mente con una cadena perpetua. Eso realmente te va matando día a día por dentro. Hay que ser muy fuerte, hay que tener una voluntad de acero para tú soportar eso, independientemente de la alimentación, que es precaria, la lejanía que han puesto entre la familia mía y yo a cientos de kilómetros durante de estos más de 12 años. Mi familia ha tenido que hacer milagros para venir a verme, porque como todo el mundo conoce, la situación del transporte en Cuba es caótica. Y entonces mi mamá, mi papá, principalmente, su salud se ha ido deteriorando en el camino durante todo este periodo de tiempo. Y hoy mismo me encuentro todavía, después de tantos años, todavía me encuentro aquí en Pinar del Río, sin una respuesta, sin nada, sin una solución adecuada a mi caso. No he visto una mejoría desde que ingresé a este año 2015. En la primavera del 2003, el entonces dictador Fidel Castro fue a visitarles a Villa Marista, incluso fue acompañado del cineasta norteamericano Oliver Stone. Y este señor, el cineasta norteamericano, luego publicó un documental, algo donde aparecen ustedes. Tengo entendido que Fidel Castro llegó a decirle al abogado delante de ustedes algo así como: defiéndeme bien a estos muchachos. ¿Es correcto? Sí. ¿Le defendió bien el abogado a ustedes? El abogado realmente, a los abogados por mi parte no lo culpo, porque como es conocido, el sistema judicial cubano es controlado. Cuando un sistema judicial es controlado, no tiene decisión propia. Entonces, dicho abogado no es que no haya sido inteligente, porque de hecho si no el principal, uno de los principales abogados de la Isla de la Juventud. Realmente este abogado me defiende, pero hasta un límite. Hace su defensa, realmente no profundiza donde tiene que profundizar, que realmente el delito que nosotros cometimos fue robo con violencia al arma del soldado. Es el único delito que nosotros cometimos. Entonces, él no hace una defensa como debía hacerlo, porque el fiscal, para acusarnos de terrorismo y pedir la cadena perpetua, utiliza dos elementos que eran fácilmente rebatibles, porque utiliza que amarramos al guardia en zona deshabitada, y eso es una cosa incierta. De dicha unidad militar donde amarramos al guardia y donde amarramos al guardia, a 50 o 60 metros existe una comunidad, de esto que le dicen comunidad, que son escuelas al campo, que la transforman para que vivan gente, existe en ese lugar. Quiere decir que no es zona deshabitada. Ellos dicen que el guardia se soltó. Es una cosa imposible que el guardia, con las manos atrás amarradas, con una cuchilla afeitada, se haya soltado en 20 minutos.
Pero lo que no podían decir era que lo habían soltado porque se caía la zona deshabitada. Entonces el otro elemento que utiliza es que era terrorismo pagado, cuando nosotros lo que hicimos fue alquilar el carro para dirigirnos al lugar de los hechos. A un taxista, ¿no? A un muchacho que nosotros conocíamos, que manejaba un lado del hogar de ancianos, que actualmente está en Estados Unidos. Actualmente se fue para Estados Unidos. El chofer de aquel vehículo se fue del país. Está en Estados Unidos. Pero él nunca supo cuál era el plan de ustedes. Nunca supo, si se lo imaginó, nunca preguntó. Quizás estaba esperando la oportunidad para si se le daba irse, porque al final, mira dónde se encuentra. Quiere decir que también albergaba ese sentimiento de emigrar del país. Mira, ya tú me respondiste parte de la pregunta que te voy a hacer, pero me parece interesante repetir, decir los argumentos. Vamos, si el abogado hizo una regular defensa, o aún cuando hubiese hecho una muy buena defensa, ¿hubiese servido de algo? Yo creo que no. Yo creo que el juicio ya estaba hecho. ¿Quién? En el mismo momento en que Fidel Castro, después de yo contestarle una pregunta al señor Oliver Stone, hace una intervención y declara que nunca perdiéramos la esperanza, aunque íbamos a ser severamente sancionados y iban a haber alguna cadenita perpetua. De ese momento yo supe que íbamos a ser sancionados a sanción perpetua. Así dijo Fidel Castro. Sí, así mismo dijo. Entonces es irónico que haya dicho defiende bien a los muchachos cuando ya la decisión la tenía tomada. Por supuesto, una cosa irónica. Es una cosa irónica que haya dicho eso, cuando ya